Hola, muy buenas tardes. Ya estamos acá de vuelta con el programa de la tarde. Hoy día tenemos ponencias muy interesantes. La primera de ellas trata sobre ciudades y territorios creativos. Tremendo desafío a trabajar a propósito de lo que hemos vivido este año, ¿cierto? A propósito del estallido social, de la nueva constitución, de cambios estructurales que se vienen en nuestro país, de la descentralización, tenemos leyes distintas, ¿verdad? Tenemos un marco que nos llena también de esperanzas de poder intervenir de mejor forma en los territorios. Y allí hay desafíos clave. Los territorios, las ciudades creativas han sido materias que se han trabajado desde hace años, en distintos gobiernos, en distintos países. Ha sido impulsado un programa por la UNESCO, interesantísimo, en donde tenemos ciudades chilenas que han sido parte también y hoy tienen esa denominación, como lo es Frutillar. Vamos a tener una conversación allí con representantes de Ciudad Creativa Musical Frutillar. Por otra parte, vamos a tener una experiencia a una escala local, toda la experiencia del rector José Sanfuentes, que ya luego le voy a presentar y nos va a hablar un poco de Peñalolén Creativa, este sueño que también tenemos como las distintas instituciones que queremos que Peñalolén también se convierta en ese territorio. Y vamos a contar también con Nicolás del Valle de UNESCO, quien nos va a dar un panorama más acerca de estos tópicos, ciudades y territorios, desafíos a trabajar, desarrollo endógeno, miradas de abajo hacia arriba, ¿cierto? No impuestas, sino que más bien compartidas, estrategias colaborativas. De todas esas acciones, materias, formas de gestión cultural vamos a conversar en esta oportunidad. Les voy a presentar a nuestros invitados. Vamos a partir desde el sur de Chile, con ese calorcito que nos da, ¿cierto? Esa tierra maravillosa de Frutillar. Así es que acá voy a presentar a un compañero de labores, un gran gestor cultural, José Follereisen Cross. Él es sociólogo, es director sociocultural de Fundación Plades Frutillar. Su experiencia ha estado vinculada principalmente al desarrollo sostenible comunitario y territorial en las dimensiones de pobreza, cultura y educación. Hoy, desde Fundación Plades, lidera el proyecto Frutillar, Ciudad Creativa, que tiene como propósito consolidar un modelo de desarrollo sostenible a través de la cultura y las artes para ciudades pequeñas. Te doy la bienvenida, José, te dejo en este espacio. Tenemos un momento acotado para darle la oportunidad al resto, pero comencemos. Gracias. Hola, 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 Caro. Muchas gracias por esa presentación. Puse ahí mis 7 minutos de fama, puse mi temporizador. Les voy a compartir una presentación. Un segundito, compartir. Supongo que ahí la están viendo. La pongo ahí. Ahí. Les voy a contar brevemente la historia de Frutillar y cómo Frutillar se convirtió en ciudad creativa y a interpretación nuestra qué es lo que esto significa en el fondo. Esta es una ciudad muy pequeñita, Frutillar. Yo no sé si ustedes saben, pero Frutillar tiene solamente 13.000 habitantes en el sector urbano, es decir, cabemos todos en un codito de un estadio, todos sentados los que vivimos acá en Frutillar. Frutillar ha tenido desde sus comienzos una larga tradición vinculada a la música que parte con los inmigrantes alemanes que traen consigo los coros, el canto coral, y Frutillar desde sus inicios siempre fue la ciudad donde se juntaban a cantar. Y esto evolucionó en el tiempo. Después de 70 años de que habían llegado los primeros colonos, empezaron las semanas musicales de Frutillar, una programación artística que sigue hasta el día de hoy. Y hoy día contamos con este maravilloso escenario que es el Teatro del Lago. Quienes han tenido la oportunidad de conocerlo sabrán que es un escenario único en la Patagonia, en el sur de Chile, que tiene programación durante todo el año. Y esto significa hartas cosas para la ciudad, no solamente que hay una escuela de las artes en torno al Teatro del Lago, muy significativa no solamente para la ciudad, sino para todos los alrededores de la ciudad, no solamente la programación artística que esta involucra, sino que también otras cosas. Frutillar es visitado varias veces su población por personas que vienen en busca, ya sea por personas que están en alguna de las cosas de la Escuela de las Artes, o que vienen al Teatro del Lago, ya sea o a semanas musicales o alguna programación artística.
Pero Frutillar no es solamente Frutillar Bajo. Quienes conocen Frutillar sabrán que este es un mapa aéreo de Frutillar y sabrán que esta es la realidad de Frutillar Bajo, del sector que está más pegado al lago, pero el 90% de la población de la ciudad vive en sectores poblacionales que se llaman Frutillar Alto y el sector de Pantanosa y el campo, ciertamente el tremendo sector agrícola, que están desprotegidos y están de alguna manera no tienen las ventajas que tiene Frutillar Bajo en infinitas dimensiones de desarrollo. Entonces, de esta manera y en este contexto nació Fundación PLA desde el 2013, que intenta igualar la cancha dentro de Frutillar a través del desarrollo urbano y del desarrollo sociocultural principalmente. Lo que hicimos fue preguntarnos hace 4 años ya cómo hacer que avancemos en el marco del desarrollo sostenible de la ciudad, aprovechando un poco esta importante impronta que la ciudad tiene. Y lo que hicimos fue juntarnos a hacer un trabajo colaborativo con distintos actores de la ciudad. Participaron más de 300 personas en un levantamiento que hicimos a través de talleres participativos larga data. En el fondo tuvimos un año y medio levantando información y levantando redes regionales, nacionales e internacionales. Y logramos llegar preguntándonos cómo desde las artes y la cultura, desde la música, las industrias creativas, podíamos avanzar en aquellas ODS, como se llaman, ya el Nico les va a contar seguro un poquito más de eso, pero en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo podíamos avanzar en aquellos objetivos de desarrollo sostenible que la ciudad tiene todavía deudas, en el fondo, o que la ciudad más complicado tiene, a vistas de los mismos vecinos? Y llegamos a estos planes de acción, que es nuestra hoja de ruta. Y nosotros tenemos 6 planes de acción, entre ellos la empleabilidad y el emprendimiento, mejorar las oportunidades y la calidad de la educación local, generar plataformas de integración social para que personas de distintos orígenes puedan juntarse, mezclarse, conocerse, generar desarrollo de contenidos creativos locales, levantamiento de información para la gestión y la toma de decisiones, y colaborar con otras ciudades creativas del mundo. Hoy día, 4 años después, somos capaces de participar activamente de un circuito internacional de colaboración que ha permitido avanzar en cada uno de estos planes. Lamentablemente no tengo aquí el espacio para contarles muchos detalles de ellos, pero efectivamente cada uno de ellos hemos ido pudiendo dar ciertos pasitos, algunos con mayor profundidad, otros menos. Y me gustaría igual dejar algunos aprendizajes en vistas del poco tiempo que tenemos, que para nosotros han sido vitales durante este tiempo. El primero de ellos es el poder que tiene la articulación y la colaboración. Somos, yo creo, aquí en Frutillar testigos de que cuando nos proponemos algo, invitamos a todas las instituciones locales, a la gobernanza local, en este caso la municipalidad, a los grandes privados como el Teatro del Lago, Semanas Musicales, y a los pequeños creadores, cultores, artistas, etcétera, colectivos artísticos, a colaborar en una agenda, somos capaces de lograr grandes cosas. Y la nominación de Frutillar es ciertamente un buen ejemplo de eso. Otra cosa que ha sido bien clave ha sido la transferencia de la creatividad. Hemos podido profundizar en cómo llevar la cabeza de las personas creativas, el mindset que nosotros llamamos, a otros espacios del desarrollo local como la educación, la gobernanza local, en donde la creatividad no necesariamente es un atributo, ¿no? Y hemos podido avanzar en comprender qué es eso de la creatividad. Tenemos una operacionalización de lo que nosotros entendemos por creatividad, y qué de la industria creativa y del mundo de la cultura y las artes nos gustaría replicar en otras dimensiones del desarrollo local que no son abordadas ciertamente de manera creativa. Y esto abre espacios de flexibilidad, abre espacios de articulación y abre espacios para conversar y generar diálogos de desarrollo local en torno a distintos puntos de vista. Y por último, cómo pasar de una ciudad pequeña y con las pobrezas o precariedades que eso significa a un pequeño laboratorio de desarrollo sostenible. Algo que nos hemos propuesto en la ciudad de Frutillar es poder avanzar desde una pequeña ciudad del sur de Chile, con las pobrezas y riquezas que tiene en el fondo, a proponernos como un pequeño laboratorio de desarrollo social, de desarrollo sostenible, y que podamos ciertamente probar cosas en ciudades pequeñas, pero que después podamos escalar, replicar en otros espacios
pequeños como Frutillar, pero también en ciudades más complejas, más complicadas, como el resto de las ciudades de Chile. Eso, justo, 7 minutos. Perfecto, José. Muy bien, como una maratón, esto como si fuese un pitch. Como un pitch, sí. Voy a Sí, dejarle muy bien, compartir muy pantalla. del estilo de la economía creativa. ¿Cierto? Bueno, José, muchas gracias. Varios aprendizajes, ahí vamos a comentarlos al final del panel. Vamos a hacer ahí un repaso de cada una de sus ponencias y luego allí vamos a comentar también y leer preguntas del público que nos llegan tanto del Zoom como de las redes sociales. Por ahora le voy a dar la palabra ahora al rector José Sanfuentes, que nos acompaña acá. Él es rector, José Sanfuentes es rector del Instituto Profesional Arcos y en su trayectoria ha sido académico, empresario y político. Fundó en 1981 el Instituto Profesional de Comunicación y Diseño, que luego derivó en el Instituto Profesional Arcos. Ha sido profesor de la Universidad de Chile y de las universidades privadas Vicente Pérez Rosales y Arcis, de las cuales fue socio y vicerrector. Es consultor experto en formación en capacidad emprendedora, en gestión y liderazgo y en trabajo en equipo. Docente en las áreas de teoría del conocimiento y habilidades de aprendizaje, así como en gestión empresarial y de proyectos. Territorio Peñalolén Creativa es un esfuerzo conjunto de la Municipalidad y el Instituto Profesional Arcos, que busca generar una alianza estratégica con la comunidad de creadores para transformar el territorio en un polo de la economía creativa y potenciar a la comuna generando distintas actividades, talleres, seminarios y conversatorios, y así entregar herramientas que permiten el éxito de sus emprendimientos y sus actividades, invitándolos a formar una gran red. Bueno, muchas gracias, rector. Le doy la palabra. Estaremos aquí atentos a lo que nos trae, los que nos quiere compartir. Muchas gracias. Está muteado, rector. Tiene que activar el micrófono, por favor. Ok. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y por la invitación, y muy buenas a todas y todos. Bueno, nuestro sueño es que en 10 años más, o 15 tal vez, cuando alguien quiera saber de economía creativa, experimentar su quehacer o consumir sus productos y servicios en Santiago de Chile, no le quede otra que preguntar por Territorio Peñalolén Creativa. No solo asistiendo a sus espectáculos culturales y exposiciones de obra artística, sino que también pudieran visitar cientos de talleres de producción creativa y espacios de comercialización. Que vean un territorio que sea observado, vivido como una referencia fundamental de las industrias creativas chilenas. La comunidad creativa Arcos estuvo mucho tiempo radicada en el centro histórico de la ciudad, realizando sus actividades docentes y de vinculación bidireccional con el medio, tanto en el entorno de su antigua sede, un imponente edificio de principios del siglo XX, que hoy ocupa el municipio de Santiago, como en teatros, salones de Corfo, en el GAM, principal centro cultural chileno, de diversas iniciativas de visibilización y promoción de la economía creativa, a la vez que tramándonos con los productores creativos aledaños. A fines del año 2018, nos instalamos en Peñalolén. Nos encontramos con una comuna joven, básicamente dormitorio, ubicada a los pies de la cordillera, con una vocación de sustentabilidad. Pero además ahí viven más de 1.200 artistas, creadores y creadoras, de prácticamente todos los dominios de las industrias creativas. La comuna tiene también una infraestructura de primer nivel. También cuenta con un equipo municipal visionario de primer nivel también, con quienes hemos comprometido una alianza estratégica para un Peñalolén con vocación creativa, además de sustentable. No nos conformamos hoy con difundir el arte y la cultura, indispensables para el alma de un territorio y de un país, o con solo dedicarnos a hablar de su importancia y de visibilizar su aporte de valor a la sociedad.
hemos puesto manos a la obra. Hemos declarado todos los meses de octubre en adelante como mes de la creatividad. Hemos iniciado un programa de actividad y promoción de proyectos concretos desde el año 2019, con eventos centrales que finalmente se concentraron, esta pandemia mediante, en octubre de 2000, con la presencia de pocas semanas de Buenos Aires Creativo, Bogotá Creativa, y uno de los líderes inspiradores de la economía creativa en América Latina, Felipe Buitrón. Este encuentro creativo de Peñalolén ya lleva un año, ha contado también con el compromiso activo en la participación del municipio, que nos acoge como anfitrión, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que apoya a los creadores, Chile Creativo de CO, palanca fundamental de fomento a las empresas creativas, y nosotros como Instituto Arco, dedicados a la formación de nuevas generaciones, constituir un tipo de gobernanza de este territorio creativo. Sin embargo, lo que más valoramos es que en estos meses hemos ido constituyendo un grupo de trabajo con la comunidad del territorio, desde artesanos y tejedores, la cultura mapuche, Peñalolén significa lugar de encuentro, cineastas y fotógrafos, y arquitectos, videojoyistas y animadores digitales, escritores e ilustradores, músicos, gente de la gastronomía, el turismo cultural, en fin, está aquí el variopinto de la economía creativa, asentado en la comuna, en intensa interacción también con maestros y estudiantes de nuestras escuelas creativas. En talleres realizados recientemente en el contexto del Encuentro Internacional de Fomento al Internet Creativo, de formación del núcleo motor de la participación ciudadana, hemos acordado ya impulsar 40 proyectos financiados que potencien prácticas colaborativas de los protagonistas locales para tramarse y producir impactos que vayan vitalizando el territorio Peñalolén Creativa. En los terrenos de Arcos hemos iniciado estos días una construcción de un edificio y nuevos estudios de cine, música y diseño para albergar nuevas actividades creativas y proyectar nuevas obras en el entorno de la comuna, para un convivir virtuoso entre el aprender haciendo con la producción profesional de obras y servicios creativos. Ya ir dibujando cómo se expresará el aporte de las instancias gubernamentales y suprarregionales y el fortalecimiento de nuestras alianzas internacionales. Del mismo modo, estamos proyectando nuestra sede en la quinta región, en la ciudad del país, con todo el potencial que el territorio tiene, aún pendiente, creo yo, de desplegarse en todas sus posibilidades. Finalmente, queremos ir y quedamos siempre agradecidos los organizadores de este evento, con quienes llevamos ya algún tiempo compartiendo nuestra pasión por la economía creativa y por multiplicar su aporte para el bien de Chile y su pueblo. Compromete la claridad que el camino del país al desarrollo con mayor humanidad y sustentabilidad tiene que ver con la complejización de su matriz productiva hacia esferas propias de los desafíos contemporáneos, donde el arte, la cultura y la economía creativa son cada día más relevantes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, rector. Bueno, allí pudimos conocer brevemente la experiencia que ya ha tenido Peñalolén, también con ejercicios participativos, con un encuentro internacional hace poco en el que estuvimos presentes, con participación de distintas organizaciones, como bien mencionó el rector, también Corfo, compañeros nuestros también, el equipo de Chile Creativo, que saludo, que también nos colaboran de manera permanente. Ahora voy a presentar a Nicolás del Valle. Estás con mute.
perdón, y ha hablado tan bonito todo este rato, le di un agradecimiento tan bello. Bueno, no sé si se escuchó algo. Bueno, lamentablemente lo que decía era que agradecía lo que había mencionado el rector, lo que estamos trabajando en Peñalolén. Digo estamos porque desde el ministerio también nos interesa ser parte y hemos estado colaborando. Y también mencionaba un programa muy importante para nosotros, que es Chile Creativo, que lo mencionó el rector, que es parte de Corfo. Y hago una mención especial porque también están con un impulso importante respecto de las ciudades y territorios creativos, compañeros nuestros, equipo con el que estamos trabajando. Así que, bueno, voy a dar paso ahora a Nicolás del Valle. Él es de UNESCO. Él es coordinador asociado de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO. Es doctor en filosofía por la Universidad de Leiden, Holanda, profesor adjunto de la Universidad de Santiago de Chile, director de Pléyade, revista de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, IIPSS. Ha sido investigador invitado en el Iberoamerikanisches Institut de las Stiftung Preußischer Kulturbesitz. ¡Wow! Alemania, ahí sí que me pierdo. Profesor invitado en la Universidad de Gales del Sur de Australia. Profesor invitado del Centro de Investigaciones Artísticas de Argentina. Y Visiting Scholar de la Freie Universität Berlin, Alemania. Bueno, Nicolás, un placer tenerte acá. Te damos la palabra, tienes tus 7 minutos, así que adelante. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por la invitación. También, bueno, a nuestros colegas del panel, la verdad es que para mí es un placer poder compartir con usted el día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla y una breve presentación. Voy a comenzar directamente en el punto. La verdad es que con una presentación tan breve uno debería concentrar el mensaje en breves ideas. Y si bien es cierto que ustedes lo más probable es que esperen que como representante del sector de cultura de la UNESCO acá en Chile uno haga una mención a esta red de ciudades creativas de la UNESCO que se creó el 2004, que tiene como objetivo promover la cooperación hacia, pero también entre las ciudades para identificar la creatividad como factor estratégico del desarrollo local y entroncado y orientado hacia el desarrollo sostenible, ¿cierto? La verdad es que el día de hoy voy a tratar de enfocarme más que en explorar los distintos recovecos y funciones, resultados esperados asociados a esta red que contempla 246 ciudades del mundo. La verdad es que el día de hoy tendría como objetivo abordar más bien una problemática global, tal cual como ya José mencionaba al principio de este panel, justamente el trabajo de Naciones Unidas en su conjunto y particularmente de la UNESCO como agencia especializada en el sector de cultura. Tenemos como mandato este marco general de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuevamente, no voy a detener mucho en este punto, creo que además esto fue tratado largamente en una presentación de cierre de la mañana del día de hoy, así que por lo tanto sí me parece relevante pensar esta agenda en términos generales como un marco compuesta por 17 objetivos, insisto, de desarrollo sostenible, que van desde eliminar la pobreza hasta conservar la vida submarina, promover la acción por el clima, promover ciudades y territorios más sostenibles, entre otros, ¿no? Como decía, muchos esperarán que uno se centre en esta agenda y particularmente en cómo la cultura podría afectar esta agenda, y si bien es cierto que la cultura no tiene un objetivo de desarrollo sostenible particular, ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible está dedicado exclusivamente a la cultura, lo cierto es, y aquí compartimos una breve infografía, cómo la cultura en realidad es un área transversal y necesaria para el cumplimiento de los objetivos a nivel mundial, pero también a nivel nacional y a nivel local, en todos sus niveles, ¿no? La cultura nos permite desde erradicar la pobreza hasta garantizar acceso a sanidad y a agua, pasando por la acción climática y la garantía de una educación de calidad, entre otros objetivos, ¿sí? Entonces, cierto, no, la idea de la presentación del día de hoy no es centrarse en eso, sino más bien preguntarse por qué
deberíamos repensar las ciudades y por qué es meritorio detenerse en el tema que este panel propone, ¿no? Y me parece que lo primero es decir que, bueno, nosotros estamos viviendo en ciudades justamente una forma de vida que no es sostenible, ¿no? No solamente sabemos que alrededor de 4 billones de personas viven actualmente en ciudades, sino que ya sabemos que en 10 años más de la mitad de la población mundial va a vivir en contextos urbanos, ¿no? Al mismo tiempo sabemos también que estamos sometidos a un proceso de modernización de la ciudad que ha significado una urbanización acelerada y un aumento de las emisiones y de la contaminación en diferentes sentidos, ¿no? También eso se ha visto acompañado por el aumento y la explosión del desplazamiento y la movilidad de personas, no solamente por la búsqueda de oportunidades, al mismo tiempo también por un desplazamiento de tipo forzado. Y también estamos viendo, me parece de manera muy clara, cómo en las ciudades también experimentamos acciones y prácticas de desigualdad, de exclusión, de racismo y discriminación, y por lo tanto resulta ya fundamental tratar de repensar las ciudades hacia una forma de vida más sostenible. Justamente, además, uno tendría que decir, son las ciudades la causa primordial del cambio climático y la reducción de la biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Esta imagen me parece que ilustra de manera muy clara el sentido en cómo la ciudad es una causa no solamente de formas de vida no sostenibles, sino sobre todo de un modelo de desarrollo que ya no es sostenible respecto del planeta y respecto de nuestra convivencia común. Entonces me parece el primer mensaje que habría que transmitir el día de hoy, ¿no? Es en las ciudades donde el cambio climático y sus efectos impactan de manera más fuerte la vida de las personas. O sea, si queremos mitigar, adaptarnos a los efectos del cambio climático, hay que repensar las ciudades, ¿no? Sobre todo porque afectan directamente la vida de las personas. Segundo punto, ¿no? No solamente las ciudades son causa del cambio climático, insisto, y esa es la idea anterior, sino que son receptáculo de los efectos del cambio climático. Aquí estoy seleccionando un conjunto de fotografías de 9 de las ciudades que están por hundirse, una de ellas es Yakarta. Yo les comento también para quienes no saben, pero hay alrededor de 50 países que son pequeños estados insulares que están viendo amenazados de aquí a 10 años la posibilidad de existencia como país, dado que sus territorios están en proceso de hundimiento. Habría que preguntarse, bueno, la crisis migratoria que eso va a generar no solamente es una crisis económica de proporciones, no solamente una economía a nivel regional, estamos hablando de varias economías a nivel mundial, y estamos hablando que alrededor de 140 millones de personas desplazadas por esta razón van a estar tratando de buscar un lugar donde vivir en el mundo. En ese sentido, esta discusión de cómo las ciudades son más inclusivas y más receptivas de nuevas personas es fundamental, ¿no? Entonces no solamente las ciudades son causas del cambio climático, son efectos, también reciben los efectos del cambio climático. Venecia es otra de estas ciudades, como ustedes deben saber. Texas, aunque parezca un poco extraño, también es una de las ciudades más, que se ven más afectadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, la ciudad no solamente es la causa de un conjunto de problemas en el mundo contemporáneo, sino que al mismo tiempo se ve afectada por las consecuencias de estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, y esto me parece que es la segunda idea central, podemos cambiar el modo de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el planeta. Y justamente la pregunta entonces por la ciudad y los territorios es fundamental para poder pensar este cambio, que es un cambio de mentalidad, como se decía en un comienzo, pero también es un cambio de un modo de producción, de un modo de relacionarnos, insisto, con el planeta, con la naturaleza, pero también con nosotros mismos y con los otros, ¿no? En ese sentido, no hay que perder de vista que la cultura no solamente define lo que entendemos por un lugar, un territorio o una ciudad, sino que al mismo tiempo la creatividad y el patrimonio, es decir, la cultura en su conjunto, le da una forma y un sentido a ese espacio, ¿no? Y por lo tanto no podemos pensar la ciudad sin la cultura, ¿no? Esta es una tercera idea que me parece central para poder discutir más adelante con el público. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿un cambio a qué? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? Y yo diría, es justamente la Agenda de Desarrollo Sostenible, es un otro desarrollo, un nuevo concepto de desarrollo y matriz productiva, me parece que es posible, y en ese nuevo concepto de desarrollo la cultura aparece
como el motor del desarrollo, es decir, ya no pensar el desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales y la privatización de derechos y bienes públicos, sino muy por el contrario, poner a la cultura, la creatividad, las ideas, la tecnología, la ciencia y la innovación en el centro del desarrollo sostenible, tanto nacional como a nivel local. De esa manera, nosotros vamos a poder, digamos, terminar, y este es el último punto, de pensar cómo una ciudad es un espacio para implementar una agenda global y con ello, asimismo, transformar la vida de las personas para una sociedad más justa y más sostenible. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Bueno, allí grandes lecciones. Creo que en las 3 ponencias que hemos podido ver hemos sacado, creo yo, lecciones prácticas. Me parece que del caso de Frutillar hay un tema clave que ha sido la planificación, ¿verdad? Y la legitimidad de la ciudadanía. Creo que la generación de redes y todo el resto de acciones que van sucediendo me parece que parten también de un proceso muy diseñado estratégicamente, muy planificado. Hoy día José nos ha hablado de distintos planes de acción que tienen en distintas vías y de los sectores de la cultura. Por otra parte, hemos visto en Peñalolén, como su nombre lo indica, un lugar de encuentro, efectivamente, donde su principal acervo son los creativos, son los artistas, quienes viven allí, y por lo tanto también tener un municipio activo que ha puesto a la cultura en el centro de desarrollo. Yo creo que ha sido fundamental también para esa unión desde la institucionalidad local, en conjunto, digamos, con la academia y con otros agentes. Por otra parte, desde UNESCO, ahora lo que nos presentaba Nicolás acerca de lo más profundo que tiene que ver con la forma de habitar, cómo también esa forma de habitar creo que se ha modificado a partir de la pandemia también. El rol que tienen tanto los arquitectos como los diseñadores, como los artistas visuales que crean un imaginario, que nos muestran también otra forma de enfrentar la realidad, o nos muestran un relato de la realidad, creo que son claves en este repensar de las ciudades. Creo que allí también no podemos olvidarnos de ellos, nuestro principal foco, ¿verdad? Los trabajadores de la cultura. Tenemos un par de preguntas, nos quedan, lamentablemente el tiempo es escasísimo, eso lo mejoraremos para el próximo año sin duda, porque en todos los paneles ha sido muy corto. Tenemos una primera pregunta para Frutillar, que dice José: ¿cómo inició la fundación? ¿Con qué recursos financieros y humanos? ¿Cuál fue el primer soporte para iniciar? Tenemos, ojalá, 1 minutito o 2 máximo Buena para pregunta. responder. Voy a tratar de contar una historia en 1 minuto. La Fundación PLADES es el Plan de Desarrollo Sostenible de Frutillar. Tiene por objetivo justamente pensar y planificar una ciudad que es una ciudad guaguita, en el fondo, a propósito de la presión que recibe la ciudad que estamos viendo, y hoy día, este año ya definitivamente ya se aceleró muchísimo a producto de el teletrabajo en el fondo y de las crisis, las distintas crisis económica, política, social, que se vive en grandes ciudades. Ciudades chiquitas como Frutillar reciben entonces de un tiempo a esta parte cierta presión por personas que quieren llegar a vivir, están creciendo, están empezando a crecer, y es una especie de laboratorio de cómo podemos ir modelando, diseñando, planificando una ciudad que parte pequeñita, pero que quiere convertirse en algo un poco más grande. En el fondo. La ciudad de Latinoamérica hasta ahora es poco lo que se planifica, acontecen, ocurren. Y la ciudad de Frutillar ha decidido, después de un gran proceso de participación ciudadana, elegir cómo le gustaría crecer. Y eso fue un proceso que dio inicio a la Fundación PLADES, eso fue en 2013, hace ya bastante tiempo, mucho antes de decidir postularnos a la Red de Ciudades Creativas de UNESCO. Y dentro de esa historia fue que hicimos como un doble clic para ver cómo aprovechar mejor el tema de este atributo que tiene la ciudad en torno a la cultura y las artes, y por eso que nos vinculamos desde el desarrollo local sostenible al tema de las industrias creativas, el desarrollo y el desarrollo sostenible. ¿Cómo se financia? Es una fundación público-privado que recibe aportes de Fundación Teatro del Lago y de la Fundación Mustakis principalmente, y junto con ello recibimos no aportes financieros, sino que más bien mucha voluntad y compañerismo. Trabajamos muy de cerca con la gobernanza local, con el
municipio. Somos un equipo chiquito de 4 personas, pero cuando extendemos las redes que tenemos en el fondo, parte importante de nuestra pega es ir articulando redes y nos convertimos en cientos de vecinos, colaboradores, instituciones, desde la Caro Pereira, el Mico y otros, ciertamente, hasta los vecinos acá locales, Frutillar, la comunidad local. Esa es la Fundación Plaves. Gracias, José. Clarísimo. Tenemos otro comentario y el último, yo creo, o el penúltimo, si lo hacemos rápido. Dice, ¿por qué deciden cambiar el proyecto de industrias creativas desde Santiago a Peñalolén? Santiago tiene mejor accesibilidad y además cuenta con un patrimonio arquitectónico que cuenta con protección no solo de sus inmuebles, sino que también de las actividades económicas que se pueden llevar a cabo en su territorio. Me refiero en particular al barrio Yungay. Le voy a dar la palabra al rector y antes de eso solamente aclarar que nadie ha decidido cambiar un territorio por otro, ¿ya? Ni menos desde el Ministerio de las Culturas, pero sí creemos que hay diversos territorios creativos que tienen potencialidades. Pero le doy la palabra a nuestro invitado. José, adelante. Bueno, compleja pregunta que nos hicieron nuestros vecinos, colegas del barrio Santiago, especialmente del barrio Esmeralda, donde estábamos situados y habíamos logrado construir una comunidad con los vecinos, con los productores, con los artistas del sector. Pero quiero decirte, a quien está pidiendo esa pregunta, que la vida es una sucesión de contingencias emergentes, donde uno muchas veces no tiene control. Y lo único que podemos hacer es convertir en oportunidades. Entonces, lo que nos ha importado es que la vida nos llevó a Peñalolén. Valoro mucho lo que se hace en el barrio Esmeralda, en el barrio Yungay, en el barrio Bellavista, en el centro de Santiago. En fin, nosotros tenemos una sede de teatro, un teatro en Victoria Supercasó. Pero la vida nos llevó a Peñalolén y nos llevó a Valparaíso. Entonces, allí donde estamos, intentamos hacer lo que sabemos hacer, que es aportar a la creatividad para su gente, para su comuna y desde ahí hablar para Chile. Gracias, rector. Bueno, siendo las 15:45, no, nos quedan 3 minutos, son las 15:42, qué bien. Entonces me gustaría darles 1 minuto a cada uno, aprovechando que son 3, para dar unas palabras de cierre a este módulo, pensando sobre todo en los desafíos que nos vienen a propósito del COVID. Hablamos mucho siempre desde Economía Creativa con una actitud muy positiva. No es que queramos bajar el ánimo, al revés, siempre creemos que es una máxima, la felicidad por delante, pero también ser realistas, y estamos en años complejos, en años dificultosos. Entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje tienen respecto a las perspectivas para el 2021 desde sus propias reparticiones o territorios? José Foyeraisen, partimos por ti. Buena pregunta. Yo creo que tenemos un 2021... a mí me gustaría pensar en un 2021 esperanzador, la verdad. Desde el panel, en el fondo, que estamos hablando del desarrollo territorial en torno a las industrias creativas, creo que tenemos grandes cosas por delante. Hemos estado participando con Nicolás, Carolina, Tocayo, rector, feliz también de invitarlo a participar de ciertas reuniones en torno a cómo también articularnos los distintos territorios que estamos mirando esta posibilidad, ¿cierto?, para armar efectivamente la red nacional de territorios creativos, en el fondo. Es algo, por ejemplo, que nos gustaría impulsar y empujar desde el año 2021. El próximo año, el 2021, Naciones Unidas lo ha declarado como el año de las economías creativas, en el fondo. Y tenemos que sacarle el máximo lustre, en el fondo, aprovecharlo, para efectivamente instalar una agenda en torno a cómo las industrias creativas pueden generar desarrollo local, en torno, muy de acuerdo con lo que proponía Nico en su última lámina, en el fondo. Necesitamos buscar nuevas maneras en que los territorios cambien a las forestales, las salmoneras, la industria extractiva, por nuevas maneras de producción. Ciertamente la industria creativa no es la única,
pero es una de nuestras grandes esperanzas en torno a la cultura, las artes y el desarrollo que deviene de ella. Así que como veo el 2021, ojalá poniendo hartas banderas por todo Chile en relación a los territorios creativos y al poner a la industria creativa, a la cultura y las artes al centro del desarrollo local, que hasta ahora no necesariamente ha estado por lo menos en el metarrelato, en el inconsciente colectivo, en las conversaciones en torno al desarrollo local. Así un poco el hermano que está un poquito fuera de la mesa, y de a poquito lo hemos ido pudiendo instalar. Así que yo veo con harta esperanza esa conversación, y con harta esperanza también en 2021, que ojalá podamos efectivamente hacer valer ese año que Naciones Unidas nos invita a celebrar el próximo año. Perfecto, gracias. Nicolás, tus palabras acá de cierre y de esperanzas para el 2021. Sí, ¿no? Pronósticos imposibles, pero sí decir algo. Tú aludiste, Carolina, a la pandemia, ¿no? Y quiero recordar que en pandemia y en momentos más difíciles de reclusión, nosotros echamos mano precisamente a los libros, a las series de televisión, a las películas, a los discos, a los recuerdos, a las pequeñas piezas que nosotros tenemos en nuestra casa y que nos rememoran momentos importantes de nuestra vida. Todo eso es la cultura, ¿no? Y en tiempos de crisis la cultura es fundamental y no la podemos dejar de lado. Al mismo tiempo, cuando eso ocurría, en los que vivían en ciudades, por ejemplo, en el caso de Chile, podían ver cercanamente la cordillera, siendo que usualmente debido a la polución y a la contaminación no podían verla. En Egipto podíamos observar desde la gran ciudad las pirámides de Egipto, y celebrábamos cómo animales silvestres volvían a los canales de Venecia. Hoy en día somos una de las economías que está comprando más autos nuevos nuevamente. Hemos olvidado la posibilidad de recuperar la economía desde un punto de vista sostenible y creativo, y por lo tanto lo primero que habría que decir, sí a la recuperación económica, pero una recuperación económica sostenible y creativa, una recuperación económica que sea verde, pero que también sea naranja, y que también piense en los océanos, por lo tanto también sea azul, y en ese sentido una recuperación multicolor, ¿no? Con eso yo diría que en términos de desafíos que no podemos olvidar, efectivamente acompaño a José y también al rector con esta iniciativa de Peñalolén Creativo, es repensar y abrir una agenda pública abierta de ciudades y territorios creativos a nivel nacional. Me parece fundamental, y fortalecer las capacidades de esos territorios para que puedan tener visibilidad a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y puedan generar mejores condiciones de vida para los y las trabajadores de la cultura. Y con eso me parece que es con esto lo último. El segundo desafío que me parece que hay que destacar es el ejercicio intersectorial, interministerial, entre diferentes actores. Cultura como un sector no puede resolver este problema. Necesitamos otros actores, necesitamos economía, necesitamos vivienda, necesitamos obras públicas, necesitamos medio ambiente, necesitamos educación. Sin ese trabajo de coherencia y coordinación entre los diferentes sectores, está difícil la cosa. Así que vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias, Nico. Rector, 30 segundos porque ya estamos muy pasados del tiempo. Muy breve. Mira, solo decir que ante la pandemia, ante la peste y sus consecuencias que todavía seguiremos viviendo, ante la crisis social y política que vive Chile y que se va a desarrollar con más fuerza el próximo año, tengo la convicción de que el arte, la cultura y la creatividad son un espacio privilegiado para unir el esfuerzo de todos los chilenos y las chilenas para posibilitar un convivir más hermoso, más humano y más próspero para todos los chilenos y chilenas. Creo sinceramente en el arte, la cultura y la economía creativa como un lugar de encuentro para el país y para sortear los difíciles momentos que estamos y seguiremos viviendo. Gracias, rector. Muy de acuerdo con sus palabras y bueno, con la de los tres ponentes. Les doy las gracias por este espacio, por el tiempo que se tomaron, por el trabajo que hay detrás de cada una de sus organizaciones, a quienes representan ustedes, porque claro, estamos todos trabajando por eso, por un país más humano, más feliz, ¿cierto?
Así es que, bueno, muchas gracias, nos despedimos ahora, a continuación viene el siguiente panel sobre temas de cultura digital y ya a las 17 horas también el siguiente sobre nodos y hubs regionales. Así es que muchas gracias, hasta luego.